Bueno, estábamos justamente viendo los aspectos más progresivos y se me ocurría preguntarte si tenías otro saliente como para comentar. Sí, lo que quería agregar es que esto no es producto de 100 juristas que se sentaron a pensar, sino que es producto de los hechos sociales. Es decir, uno no puede desconocer que hubo un 19 y 20 de diciembre un conflicto grave y un cambio de paradigma. Es decir, la reforma constitucional, que creo que es el espíritu de este código, producida en el año 94, que viene a traer los tratados de derechos humanos, tiene que ver con un cambio también en la cosmovisión del Estado de Derecho como tal. El Estado de Derecho es la que puede conformar un gobierno de facto, como fue Mussolini y Hitler. Por lo tanto, el Estado de Derecho, tal cual como fue concebido después de la Revolución Francesa, no era ninguna garantía para el pueblo. Es el constitucionalismo social, pero ahí todavía faltaba una etapa de evolución en el proceso de los derechos de las personas. Es el conflicto el que logra. El derecho del trabajo nace del conflicto y sin conflicto no hay posibilidad de producción normativa. Es decir, la producción normativa surge precisamente por la presión social. Esto hace que en el año 2004 los políticos tengan que asumir un rol fundamental de hacerse cargo de la voz del pueblo que reclamaba un cambio. Esto es la transformación, es decir, el cambio no es solamente jurisprudencial, es decir, la Corte tiene 3 o 4 fallos paradigmáticos que a partir del 2004 se asientan, pero también en la legislación. La Ley de Ordenamiento Laboral 25877 viene a dar un espaldarazo a lo que se llamó la Ley de Reforma Laboral, alias Banelco, del año 2000, y ese cambio, precisamente, se produce una evolución en la Ley de Contrato de Trabajo, volviendo al texto del año 74 en algunos aspectos. No todos, para mi gusto, tendría que haberse vuelto, pero no se hizo en el año 83, entonces es cuando se reivindica a partir del cambio que se produce en el año 2004 en adelante, es ese cambio de transformación es lo que produce este Código Civil. O sea, que uno no puede ignorar que hay un proceso social y un avance social producto de la conflictividad social. Y los políticos salen a dar respuesta a eso. Perdón, yo quería hacer una pregunta desde el hombre común. Yo de derecho no entiendo nada, entonces me cuesta a veces el tema de la jurisprudencia. Pero Estela habló de una mayor democratización y que los chicos tienen que ser escuchados. Yo iba escuchando la radio y salió un tema que me pareció hasta paradigmático por ahí, o simpático y paradigmático. Porque decían que, por ejemplo, si los padres se van, la familia se va de vacaciones, y un chico de 13 años dice, no quiero irme. ¿Qué pasa? No sé bien en concreto qué pasa, pero... ¿Qué pasa? Si por ejemplo, si dice, yo que... no me quiero ir, sí. Váyanse ustedes, yo me quedo en mi casa. ¿Qué pasa? Vamos a preguntarle al abogado ahí más. Pero eso no es un problema es un del problema de derecho. código, ¿no? Es un problema de la relación de los padres con sus hijos. Sí, porque tendría que... Lo primero que uno tendría que pensar es en los derechos del niño. Y desde el punto de vista de los derechos del niño, el niño debe ser escuchado. No, yo lo tomé por lo que dijo Estela, ¿no? El niño debe ser escuchado, pero también hay que ser escuchado en sus derechos. Es decir, el proyecto familiar incluye precisamente el esparcimiento. Y creo yo que si ese chico no quiere ir con su familia, el esparcimiento es un problema de la familia, es un problema de lazo familiar que son, creo, hoy el gran problema. Pero eso ya es un problema social y no un problema de derecho. No, no es un problema de derecho familiar. No. Salvo que a ese chico lo estuviesen sometiendo a determinada circunstancia contra su voluntad, que implicaría situaciones en las cuales obviamente violaría o lesionaría su intimidad o su voluntad, pero no en la relación paterna, si la relación paterna no cambia para nada. No, además hay un caso típico, por ejemplo, me parece que la idea no es que se judicialicen todas las relaciones familiares, todo lo contrario más bien que eso, pero un caso típico, hoy se da por obvio frente a un divorcio que el hijo o la hija quedan con la mamá. Sí. Esto
ya no es así, digamos. Me parece que ahí se establece, frente a que no se vive más juntos, bueno, se va a escuchar a los niños y a las niñas, obligatoriamente se tiene en cuenta a partir de los 13, pero antes son también. Más rehenes, digamos. Claro, no son más rehenes de esta situación, ni tampoco se da por obvio que es con la mamá, que me parece que hay algo del orden de cómo se han construido las maternidades y las paternidades en una sociedad patriarcal machista que todavía sigue muy vigente, y con un poder judicial que también tiene un sesgo muy marcado. A mí me parece que acá va a ser necesario todo un aprendizaje, porque claramente la sociedad ha cambiado, y comparto totalmente lo que decía el doctor respecto a la conflictividad social que produce estos cambios, y ni que hablar del 83, de la democracia para acá, un movimiento de mujeres en Argentina que ha bregado, si hay cambios que fueron claves que se necesitaron producir en el Código Civil, que eran profundamente discriminadores para las mujeres, y las mujeres han luchado por esto. Digo, me parece que ahí también nosotros vivimos con esa idea como muy jerárquica de familia en lo tradicional, que hoy se pone en cuestión. No se van a resolver, hay cosas cotidianas, las tendremos que resolver, ojalá que lo mejor, con el mayor diálogo posible, pero después, cuando pasan estas situaciones de divorcio, bueno, hoy todo va a haber que empezar a discutirlo un poco más. ¿Con quién va? ¿El niño o la niña? Bueno, va a tener que ser escuchado. No, yo iba un poquito a lo que a esta cuestión de si los cambios empiezan por abajo o los cambios empiezan por arriba, ¿no? Claro, yo entiendo que los cambios, en realidad se trata de una relación dialéctica donde se empiezan por abajo, digamos, empieza a cambiar la realidad, y tiene que haber una relación con la superestructura político-institucional. Esa superestructura político-institucional puede reaccionar o bien no receptando los cambios, o bien reprimiendo, o bien tratando de forzar una realidad, y si no, veamos todavía lo que nos falta, ¿no? Porque todavía nos falta poder reconocer, poder manejar, por ejemplo, el derecho a la interrupción del embarazo, cosa que hasta el momento no hemos tenido. Si bien esto es una realidad que se escucha y es una realidad a gritos, hoy todavía esto no de ninguna forma ha tomado una posición, ha plasmado en una ley, una legislación, en algo que garantice el derecho a decidir sobre la vida. Entonces, me parece que ahí también hay una actitud por parte de aquellos que representan, en este caso Poder Ejecutivo, que está enviando proyectos al Parlamento, de recepción de estas cuestiones que han cambiado, y también de miradas, que son miradas de aquellos que hoy detentan la representación. Esto lo tenemos que saber porque estamos en un periodo eleccionario, y entonces no es lo mismo tener a aquellos que tienen una actitud de rechazo a los cambios, una actitud de volver al status quo, de volver a los periodos más oscurantistas, que aquellos que tienen como oposición receptar los cambios y generar las correcciones necesarias como para que esto sea receptado por el Parlamento en este caso, ¿no? Son dos situaciones distintas, el reaccionario y el progresista. Acá sabemos muy bien dónde está uno y dónde está otro. Los cambios se pueden resistir. Se puede haber años, pueden pasar años y años y años resistiendo los cambios de las relaciones sociales que se vienen generando. Sin embargo, acá ha habido una actitud que yo tengo que rescatar como valerosa por parte del Poder Ejecutivo, y valiosa, que es: vamos a enviar un proyecto, vamos a modificar todas las cosas que se han modificado, que son muchísimas, y bien lo decían los invitados hoy, realmente es una modificación compleja que implica muchos aspectos de la vida cotidiana. ¿Es todo? No, no es todo. ¿Falta? Sí, por supuesto, falta. Va a depender de que cada uno de nosotros no solamente elija bien, sino que siga generando esa relación de fuerzas necesarias para que los cambios se sostengan y se produzcan. Es misión de cada uno de nosotros. Quisiera agregarle a esto que usted dice, que me parece muy interesante. Primero que esto es una cuestión de política, y la política es una cuestión de poder. Pero este punto que usted señala, me parece que esta reforma del Código Civil y Comercial no es un punto de llegada, sino que es un punto de partida. Perfecto, estamos totalmente de acuerdo. Bueno, muchas gracias a los invitados, y nos vemos en la próxima edición de... El próximo martes a las 19:30 en La Cultura del Trabajo por Metro.